Reporteras en Salud, Domi García Saleta. En Salud, programa de temporada. Bienvenidos a una nueva entrega de las Reporteras en Salud. Hoy, 14 de julio del 2020. Les recordamos que esta es una producción de la periodista Domi García Saleta y se transmite por Carivisión, Canal 26 de Claro y Altiz, también 22 de Aster, y en las redes de las Reporteras en Salud, pues ahí usted puede conseguir los programas de las reporteras. Señores, como es ya norma, siguiendo el comportamiento del coronavirus, vamos a dar los datos preliminares a nivel mundial y nacional del coronavirus en estos momentos. El coronavirus en el mundo tiene 13.344.159 casos, defunciones 577.984 y recuperados 7.788.610. Esos son los datos a nivel mundial hasta este momento, es decir, hasta esta hora. En el caso de la República Dominicana tenemos que las muestras procesadas son 194.461, en el día de hoy 2.101, casos confirmados con la prueba PCR, 46.305, casos nuevos, 799, todavía estamos altos, total de defunciones, 910, en este boletín 7, recuperados 23.134, casos activos 22.261, descartados 148.156, tasa de letalidad 1.97% y positividad 26.81%. La República Dominicana todavía tiene un alto índice de contagio y a esto se ha sumado no solamente la fortaleza que tiene ese virus en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Santiago. En el boletín de hoy vimos como también Asua, que no se había visto con mucho contagio, pues en el día de ayer tiene varios contagios. O sea que esa situación es alarmante porque estamos hablando de zonas que mantenían cierto control y ya vemos cómo el virus se está expandiendo. Hemos dicho que ustedes saben que el proceso de ese virus tiene de 14 días desde el día del contagio. Nosotros, analizando el esquema del comportamiento, entendemos que los contagios que han salido desde la semana pasada a esta obedecen al levantamiento del estado de emergencia que ocurrió el domingo 27 de junio. Inmediatamente la población o parte de la población tuvo un comportamiento incorrecto, pues salieron a las calles sin el distanciamiento social, haciéndose selfie en el malecón, la avenida del Puerto, España, en la noche, en los barrios de la capital, en Santiago. Hasta este momento hubo hasta que cerrar el monumento. En fin, un comportamiento inadecuado que muchas personas, incluso la OMS ha dicho que muchos gobiernos han manejado erróneamente el coronavirus, pero yo entiendo que las autoridades han hecho un esfuerzo extraordinario para contener el virus, pero le ha faltado la colaboración de una parte de la población, porque hay una parte que sí se ha llevado el consejo, pero no hacemos nada si la otra parte no lo hace, porque la verdad que pone en riesgo a todos los que toman la medida, de alguna forma son afectados por esa irresponsabilidad. El ministro lo ha dicho en varias ocasiones y nosotros lo estamos repitiendo. Tenemos que poner cada uno de nuestra parte para contener esta pandemia. Posiblemente en los próximos días tengan que tomar una medida drástica en cerrar el país, quizá como no se ha hecho, es decir, con más tiempo de confinamiento. Y eso es producto no de las autoridades, sino de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Es lamentable porque eso no solo afecta de manera social y psicológica a nuestra población, sino a nuestra economía cada día más se ve impactada. Fíjense que el gobierno no pudo llevar el proceso de fase de restablecer la economía y de volver a la normalidad, precisamente porque cada fase tenía un requisito para pasar a la otra y no ha sido posible.
Creo que debemos de prestar atención a las autoridades y como ciudadanía colaborar con la mejor disposición para contener esta pandemia. Hay un punto que veo muy negativo. En el caso del cierre del país, hemos visto que en muchas comunidades hay escasez de agua. Recuerden que esta pandemia, la higiene es vital y el agua forma una parte imprescindible para mantener la higiene. En tal sentido, las autoridades, de alguna forma, esos sectores vulnerables que están sin agua, pues buscar los mecanismos y los apoyos del empresariado para con tanquero, con lo que sea, pues suministrarle de alguna forma, tomando la debida precaución, suministrarle ese líquido tan preciado para los seres humanos. Digo esto porque tomar una medida de confinamiento significa que toda persona tiene que tener lo básico en su casa, no solamente el agua, sino la alimentación, las medicinas y los principales servicios para poder, pues, de alguna manera tener un confinamiento que no es fácil, pero sí es requerido para poder tener control de la pandemia. Hay que recordar que nuestro mandatario dijo que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Pero ¿cómo es aprender a vivir? Tomando las debidas precauciones de ahora en lo adelante, desde esa época que él lo dijo. Entonces, es tiempo ya que le tomemos la palabra al actual presidente de la República de esa vez que dio ese discurso que tenemos que vivir con el coronavirus y cada día vamos a salir a la calle como que tenemos un gran foco de propagación, tomando el distanciamiento social y las precauciones necesarias y que nos han orientado las autoridades de salud. Creo que han hecho un gran esfuerzo y la verdad que nosotros como ciudadanos no le hemos correspondido para poder por lo menos controlar la pandemia. No estamos diciendo que la vamos a eliminar porque se hace muy difícil, pero sí tener control de ella. Los Estados Unidos acaba de decirle a sus ciudadanos que no bajen a República Dominicana. Mucha gente ha protestado al respecto, pero es que protege a sus ciudadanos. Ellos saben que República Dominicana, por el incremento de casos, el sistema de salud, aunque no ha colapsado, está próximo a colapsar. Y sus ciudadanos no van a tener la atención necesaria que requieran en algún momento si son contagiados. Entonces, por eso es que Estados Unidos, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, que vea a sus ciudadanos en peligro ante un brote de esta naturaleza, toma medidas como esta. Entonces, yo creo que nosotros no debemos alarmarnos ni decir que eso quiere afectar el turismo ni nada. No es nada político. Siempre Estados Unidos ha tomado esa medida y yo creo que es correcta. Como nación también yo lo hiciera. Nosotros sabemos que tenemos un sistema vulnerable ante esta pandemia. En cualquier momento, el porcentaje mínimo que nos queda de camas y de ventiladores se puede copar. Fíjense cómo está el home de Santiago. Yo creo que esa gente están haciendo hasta lo imposible por habilitar camas y centros de contención del coronavirus. Pero si seguimos con la irresponsabilidad, República Dominicana va a tener que recurrir a lo que pasó en Europa, seleccionar quién muere y quién vive. Y eso es una decisión muy difícil y uno hasta el que le toque hacerla como médico sale frustrado. Hay médicos que hasta se han suicidado por esa situación, porque un médico hace un juramento hipocrático para salvar vida, para llevar el bienestar a los seres humanos. Y cuando le toca a un médico tomar una decisión de esa naturaleza, óyeme, no es nada fácil, es terrible, es difícil, es una situación preocupante y nadie se quiere ver en esa situación de decidir quién vive o quién muere. Entonces, esta sociedad está llevando a esa situación, a la clase médica de la República Dominicana. El Colegio Médico se ha pronunciado al respecto, incluso un destacado médico, José Joaquín Puello, todos los días sale en la prensa diciendo que tenemos que tomar medidas drásticas. Incluso en el día de hoy dijo que no es prudente pues abrir el año escolar para la fecha pautada, que se le debe dar más tiempo producto de esta misma situación. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso pues vamos a hacer una cronología de la situación político, económico y social de las autoridades electas y el comportamiento de las autoridades que van a salir el próximo 16 de agosto. Adelante, nuestro director. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Salud. Programa de temporada.
Bien, seguimos aquí en las reporteras en salud. Ahora vamos a evaluar el comportamiento post elecciones. Fíjense, el día 5 se celebraron las elecciones para elegir las autoridades que van a presidir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El comportamiento de la ciudadanía y de la Junta Central Electoral fueron excelentes. Solamente se pueden citar algunos casos aislados que muchas veces suceden en elecciones, no solamente en República Dominicana, en cualquier país del mundo. Hubo un hecho lamentable y dos hechos que uno fue antes de las elecciones, que fue la desaparición de más de 37 millones de pesos para la logística en Santiago, que inmediatamente la Junta los repuso para que no se parara el proceso, y los organismos investigativos pues dieron al traste con lo que pasó y recuperaron el dinero. La otra situación se presentó en Barahona, en el sector Sabica, por una cañada que le llaman Papoy, donde temprano en la mañana la persona responsable de llevar a unas mesas electorales los materiales y todo lo establecido para la logística fueron interceptados por dos desconocidos armados, quienes les quitaron la valija y todo lo que contenía. Inmediatamente la Junta Central Electoral, al tener la información a mano, pues sustituyó todo lo que se necesitaba al respecto, lo envió a través de un helicóptero, aunque se inició un poquito tarde, pero todo fue restablecido. O sea, las acciones de la Junta ante los problemas presentados fueron vitales. En el área presidencial, pues ustedes vieron, las elecciones se celebraron y ese mismo día se tenían ya los resultados de cómo iba a terminar. Terminó Luis Rodolfo Abinader Corona con un 52%. Inmediatamente fue felicitado por sus adversarios y por el presidente de la República. En el área de la senaduría, pues todo se ha definido, exceptuando una protesta que tiene el PRM en Elías Piña, donde hasta el momento pues el PRM ha logrado los mayores escaños con 18, el Partido de la Liberación Dominicana con 6, pues el Partido Reformista con 5, la Fuerza del Pueblo con 1 y el BIS con 1. Esos han sido los resultados. Ahora bien, todavía no se ha terminado el conteo de los diputados. Se han pues denunciado algunas irregularidades que deben investigarse, e incluso la Junta del Distrito dijo que no va a tomar presión. Sabemos que el método de Hong pues hace que sea más lento el proceso, y más aún si se presentan algún tipo de irregularidades. Sabemos que es posible que el Tribunal Superior Electoral pues tenga menos de un mes para conocer las impugnaciones y los casos. Ya hemos visto a Juan Uvieres, hemos visto Alianza País, hemos visto algunas protestas de gente. Es posible que se levanten pues muchísimas acta para el Tribunal Superior Electoral y tienen que conocerla antes de la proclamación. En el día de mañana, pues la Junta Central Electoral había previsto entregar los certificados al presidente y la vicepresidenta electa. Vamos a esperar si eso se va a cumplir. Luego de ese proceso, inmediatamente el primer mandatario de la nación, Danilo Medina Sánchez, pues emitió un decreto nombrando una comisión de transición gubernamental integrada por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, quien la preside, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y Flavio Darío Espinal. Esa fue la comisión que por el decreto 238-20 el primer mandatario de la nación nombró. E inmediatamente, pues al ocurrir eso, pues el candidato electo pues nombró también una comisión para coordinar la transición, que sus miembros fueron principalmente Lisandro Macarrulla Tavares, quien la va a presidir o la va a coordinar, José Ignacio Palicia, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y Gloria Reyes. Eso en cuanto a la transición. Esas comisiones se han reunido ya creo que en 2 o 3 ocasiones. Llevan trabajo en conjunto para que sea viable el proceso de transición sin ningún tipo de trauma y afrontando pues las situaciones que se han presentado. Pero inmediatamente el candidato electo también nombró una comisión en el sector salud. Ustedes saben que, como dije anteriormente, estamos afectados por una pandemia que ha golpeado el país y debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. En este caso, pues
La coordinación de dicha comisión está a cargo de la vicepresidenta Raquel Peña y conformada por los doctores Plutarco Arias, Mario Lama, Víctor Atala, Eddie Pérez Ten, José Miguel Estefan, Daniel Rivera, Natalia García e Ibelicia Costa. De igual manera, participarán en dicho gabinete Yolanda Saturria, en representación de las enfermeras, y Johanny Arias, bioanalista, y Sonia Félix, cirujana. Esa es la composición del equipo de salud también para trabajar conjunto al gobierno para buscar políticas efectivas para controlar esta pandemia. Entonces estamos viendo que nuestro país, principalmente la clase elegida y la clase que aún no gobierna, pues se están acoplando y viendo la situación del país, están trabajando como país, no como política. Y eso deja un buen sentido. Además, el presidente electo, dio una información, aunque no ha hecho las designaciones, que imitó al doctor Joaquín Balaguer en una época, creo que hace más de 50 años, donde nombró todos los gobernadores eran damas. Pues ha prometido que designará 31 mujeres como gobernadoras en las diferentes provincias del país. Eso es alentador porque estamos viendo la incorporación en la fase directiva y en la política de las mujeres, y creo que se está cumpliendo pues de alguna manera gradual con la participación femenina y con la juventud en las direcciones del país y también en la política. Eso es muy importante. Siguiendo con la temática del presidente electo, pues presentó quienes él pretende designar como su equipo económico. Fue de beneplácito la confirmación en el Banco Central de Héctor Valdés Albizu. ¿Y por qué de beneplácito? Porque en estos momentos que estamos viviendo una pandemia, una gran crisis, yo creo, cuando digo que no se debe inventar, no es que no existan personas con la capacidad y la preparación para dirigir el Banco Central. El problema es que hay un engranaje ya hecho, una estructura que tiene control de todo. Y usted sabe que por más genio que usted sea, usted cuando va a un sitio tiene que empaparse de todo para poder coger el toro con los cuernos. Mientras tanto, en estos momentos de esta crisis, yo creo que quien tiene el toro con los cuernos es que debe estar ahí porque puede tomar las decisiones óptimas y a tiempo. Y nosotros pues afianzamos la gran experiencia que tiene dirigiendo nuestro sistema financiero Héctor Valdés Albizu. Sabemos que pues producto también de esta pandemia y de estos problemas, pues nuestra moneda se ha disparado, está próximo al 60 por 1, se está haciendo mucho esfuerzo. Siempre se ha dicho que ustedes saben que el PRM es una conformación del PRD, que el PRD pues es propicio a dejar deslizar la moneda pues y que tome su posición. Habemos personas como nosotros que no estamos de acuerdo porque creemos que eso genera una gran tasa de inflación. Creo que se debe controlar y yo creo que la persona más idónea en este momento para poder mantener la inflación controlada y nuestra moneda es Héctor Valdés Albizu. Y creo que pues fue una gran decisión del primer mandatario. Sé que pasó por muchas presiones porque hay muchos compromisos y hay mucha gente que quizá pues contaban con esos puestos y tienen quizá muchas chembitas. Pero vimos pues personas como Milagros Ortiz Bosch que felicitaron la acción y ya muchas personas pues están reconociendo que el país está por encima de las apetencias de algunas personas, y no estamos diciendo que no puedan hacer una mejor labor. Es posible y tendrán tiempo para ello, para demostrar lo que pueden hacerlo mejor. Pero en este caso no se puede improvisar, hay que actuar con seguridad. Seguimos. También Jochi Vicente, ministro de Hacienda, será ministro de Hacienda. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. José Rijo Presbó, director general de Presupuesto. Pedro Silverio Álvarez, asesor económico del Poder Ejecutivo. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. Me voy a parar aquí porque esta es una persona que no es muy conocida por mí, pero han llegado algunas informaciones en los últimos días. Por ejemplo, él dio unas declaraciones en el día de hoy. Dice que la Constitución del 2010 establece claramente quiénes tienen derecho a la nacionalidad dominicana. El nuevo ministro de Relaciones, el nuevo ministro, dice aquí el nuevo ministro, el posible nuevo ministro, porque
cuando lo designen es que es ministro, es que lo van a designar. Roberto Álvarez dijo que en conjunto con el gobierno del cambio tienen 3 principales objetivos, entre ellos proteger a los dominicanos que residen en el exterior. ¿Por qué esas declaraciones? Porque tan pronto esa persona se nombró que va a dirigir las relaciones exteriores, pues salieron 2 versiones. Supuestamente que es una persona que obedece a la sociedad civil. Fíjense, la sociedad civil que está encabezada en República Dominicana por un movimiento supuestamente no partidista, y le voy a explicar por qué la duda, que se llama Participación Ciudadana. Para mí no es un movimiento patriótico, porque cuando un movimiento es sustentado por recursos internacionales o por la USAID y cosas así, que son financiadas, pues obedecen a sectores externos, y eso es evidenciable. Sabemos que todas las personas que conforman ese movimiento no partidista son personas de una conducta intachable, tienen una hoja muy limpia, porque lo tengo que reconocer. Usted agarra el background de cada uno de ellos y está limpiecito, sabemos. Pero nosotros no dudamos de su capacidad, ni de su preparación, ni de su trayectoria. Pero sí sentimos el temor que al estar detrás organismos internacionales o una potencia, para ser específico, pues puedan obedecer a esa situación. Y como dije en el día de ayer, que el nuevo orden mundial ha establecido un nuevo esquema de ocupación que no es como en tiempos pasados, que era de manera militar o usando los asesinos económicos, sino ahora se usan movimientos y organizaciones supuestamente, entre comillas, no partidistas, pero tienen que ganar cuotas de poder y posiciones para controlar los gobiernos y tratar de alguna forma que esos elementos puedan introducirse en el sistema político y llegar al gobierno. Y ahí se complementa lo que se llama la ocupación, porque sería dirigida por ellos. En este caso, por ejemplo, República Dominicana tiene cierto interés porque hubo una medida tomada por el gobierno actual que fue pues muy mal tomada principalmente por Estados Unidos, que fue la firma de las relaciones comerciales con China. Recuérdense que nuestra independencia es, entre comillas, es como nuestra democracia, es representativa. Nosotros tenemos que entender esa realidad, y esa firma de esas relaciones pues tienen la mirilla en nuestro país. No sabemos cómo este gobierno va a manejarse, principalmente con la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, pues ante esta presión por ya República Dominicana establecido, y el comportamiento que ha tenido China, que ha sido muy favorable hacia la República Dominicana, asistiéndolo en muchos renglones y más en estos momentos de crisis. Pues, para terminar, antes de ir a la pausa, pues quería decir eso, que también faltan pues Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportaciones e Inversiones, CIDRD, Alejandro Fernández Whipple, superintendente de banco, María José Martínez será viceministra de Crédito Público. Ella va a sustituir a Magín Díaz en ese cargo. Es decir, esas fueron las designaciones de parte del gabinete que va a acompañar al presidente electo Luis Abinader a partir del próximo 16 de mayo. Eso lo vemos bien de parte de Luis Abinader. Esperamos que todavía pueda completar para que todo el mundo pues haga su idea, su esquema y su crítica sobre las personas que va a descansar la dirección de nuestro país. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso seguimos con las reporteras en salud. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. En salud. Programa de temporada. Bien, señores, estamos de regreso. Señores, vamos a hablar de algunas promesas de campaña del presidente electo. Hemos visto cómo, a través de las redes sociales principalmente, pues muchas personalidades, periodistas, comunicadores, pues de alguna forma están hablando con método de presión hacia el candidato electo sobre los 100 días. Señores, el presidente electo representa el poder ejecutivo. Aunque él prometió un procurador independiente,
él no va a representar el Poder Judicial. Es una representación del Ejecutivo, pero que va a actuar con independencia. No una cacería de brujas ni una persecución política, sino instrumentar correctamente los expedientes. Ahora bien, el presidente tiene que cuidarse primero, antes de elegir ese procurador independiente, en elegir una persona que obedezca a intereses particulares, aunque no sean políticos. Una persona que haya tenido problemas o animadversión contra personalidades de Estado, porque quizá pues hayan sido de alguna forma maltratada por los mismos. Hay que cuidarse de eso porque es una persona que tiene que actuar como un juez, inhibirse ante una situación como esa. Y lo más que debe de cuidarse es colocar una persona que obedezca a esa sociedad civil identificada, porque sería tomar una daga para su garganta. Óiganse bien, una daga para su garganta. Entonces, ese gobierno, antes de elegir, debe saber qué persona. Y yo le voy a decir, yo me he puesto a analizar qué persona sería idónea para eso. Señores, yo les voy a decir una cosa. La única persona que yo he encontrado que reúne las condiciones, la encontré en un juez. Aunque hay varios jueces que reúnen esas condiciones, pero ese tiene la juventud y la fortaleza para hacerlo. Porque para mí el juez José Alejandro Vargas es un gran juez. Pero la persona, es lamentable que es un juez que puede y reúne las condiciones para hacer un trabajo, es para que sepan el tipo de persona que se debe buscar. No estoy diciendo que sea esa, porque estoy hablando que es juez. Lo lamentable es que es un juez. Pero es una persona con esa trayectoria y la forma de manejarse que deben buscar, que es una persona como el juez Francisco Ortega. Ustedes lo recuerdan porque en las manos de él cayó el caso Odebrecht. Y una persona que actuó respetando la Constitución y las leyes adjetivas. Recuerden todas las veces que fue recusado e inmediatamente lo remitía por su procedimiento y si procedía que lo quitaran de la dirección del caso. Y fue ratificado una y otra vez. Y actuó ante procedimientos que nosotros sabemos que debieron ser mejores, con mucha sabiduría. Fue muy objetivo y yo creo que no encontraron mejor juez para darle ese caso. Y el caso está en otra instancia. Pero yo le estoy poniendo un ejemplo. Lamento que sea un juez, pero una persona así es que necesitamos como procurador independiente. Por eso el presidente que está haciendo las cosas, el presidente electo, con la cabeza fría, yo quisiera que este comentario llegue a él. ¿Por qué? Porque hay demasiada presión. Aquí lo que quieren ni siquiera que arregle la economía, quieren gente presa y eso no es así. Señores, todo obedece a un proceso. Primero se reúnen los elementos y después que se reúnen los elementos, pues se exponen. Y recuérdense que ese procurador independiente lo que va a hacer es una compilación de pruebas y evidencias si existen hacia una institución o cualquier persona que haya delinquido. Y luego eso va de donde un juez, que es que va a decidir. Es un juez. Ustedes deben recordar que los jueces que van a ver todo eso, principalmente en la alta instancia, fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura, compuesto en su mayoría por la dirección de gobierno que sale ahora, para que estemos claros. Entonces, el Poder Ejecutivo no es el Poder Judicial y deben entender esto. Luis Abinader no puede llegar allí y decir, métame preso a este. No, eso no es así. Él va a crear las condiciones para que la parte que le toca como Poder Ejecutivo en la parte de la justicia funcione de la mejor manera posible y de la forma más eficiente, apegado a la Constitución y a nuestras leyes. Entonces, yo creo que vamos a tener que apoyar este gobierno
porque la presión que van a tener, se le ha dicho que si no hay preso, van a haber marchas que no se sabe del color que sea o lo que sea, y presión. Óyeme, eso no es así. Lamentablemente eso no es así. Tenemos hambre y sed de justicia. Nuestro país está lleno de delincuencia, de corrupción, de narcotráfico, y eso hay que enfrentarlo con energía. Pero el gobierno tiene que primero posicionarse para luego apoyar a esa persecución contra la corrupción, contra la impunidad, la parte que le corresponde. Ahora, nos cuesta a nosotros como sociedad, ¿verdad?, reclamar y estar atentos para que la justicia actúe de la mejor manera posible. Ahí sí juega el papel esta sociedad, los periodistas, los comunicadores, las personalidades que tienen hambre y sed de justicia. Así es, ahí sí, en presionar a la justicia para que tome la decisión correcta. Que no haya un tipo de corrupción en una decisión. Entonces, ahí sí. Entonces, tenemos que estar claros cuál es el papel que vamos a jugar en ese sentido. Un punto muy importante que tenemos, señores, tenemos un sistema energético donde gran parte del empresariado tiene los ojos puestos en la planta Punta Catalina. Estamos de acuerdo que el Estado debe pasar al sector privado, pero el Estado tiene que ser un regulador. Aquí ya está bueno lo que han hecho los generadores en la República Dominicana. Porque si yo le hago una cronología de las barbaridades, de hasta contrato por capacidad instalada, o sea, si yo tengo una capacidad de 150 o 125 megavatios y le produzco 25, usted tiene que pagarme por 125. Hasta esa barbaridad se ha hecho en este país. En este país, cuando se privatizó las empresas del Estado, trataban hasta de privatizar las hidroeléctricas. Querían hacer un acuerdo definitivo tras batidores que no se le dio, para que ustedes vean. Y aquí hay muchos profesionales y muchos ingenieros que conocen esa situación. Y le pueden preguntar al ingeniero Moreno San Juan, que él hasta escribió un libro y sabe lo que yo estoy diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Bien, porque hay muchas cosas que se deben corregir. Y nosotros sabemos que empresarios tradicionales pues ya quieren tener capital en ese sector. Incluso en los procesos políticos tenían hasta su candidato elegido o sus negociaciones porque querían ese sector. Y no apoyaron al presidente saliente porque se le negó. Y creo que fue una actitud valiente. En fin, que esperemos que este presidente pues defienda, porque después vamos a pegar una energía cara y el Estado va a tener que estar solventando el sistema eléctrico a los más necesitados, y ellos, como los parásitos que se alimentan a expensa de otros, chupándole la sangre al Estado. Eso hay que evitarlo. Tenemos el asunto de la deuda, que sabemos que está en niveles que está llegando casi al 50% del Producto Interno Bruto, y el crecimiento y el desarrollo económico. También tenemos pendiente el aumento que tienen los militares y los policías que están esperando. El presidente debe fijar una tasa para partir de cuál va a ser el aumento, pero eso vamos a desglosarlo después de la próxima pausa. Las reporteras en salud. Domi García Saletut. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Bien, amigos televidentes, tengo que recordarles que también ustedes nos pueden ver en cualquier parte del mundo, en carivisión.online, en cualquier punto del globo terráqueo. Usted nos puede sintonizar por ahí y ver nuestro comentario y las informaciones que le estamos suministrando. Antes de la pausa le hablé de las deudas, de las promesas de campaña, del crecimiento y desarrollo económico. Ahora yo me pregunto, fíjense, las autoridades electas junto con el actual gobierno están trabajando en lo que se llama la prioridad inmediata, que es controlar la pandemia en República Dominicana, en lo que están inmiscuidos todos los países del mundo. Entonces yo creo que tenemos que darle espacio a que las autoridades entrantes y salientes puedan tomar políticas con el apoyo de la ciudadanía que debemos tener para cuando entre el nuevo gobierno
pues pueda tener por lo menos un control de la pandemia. Yo creo que antes de nosotros exigir esos compromisos que el licenciado Luis Abinader Corona hizo en campaña y que lo tenemos claro y escrito y grabado para sacarlo, primero tenemos que controlar esta pandemia. Entonces entendemos que los esfuerzos del próximo gobierno es, primero, visualizar en qué grado está la pandemia y minimizar los riesgos de la ciudadanía y tener control absoluto de ella, porque sabemos que no puede erradicarla. Porque si los países del primer mundo no lo han hecho, solamente el único fue el primero, que es China, pero es un país que es autoritario y hay disciplina. Por eso lo lograron. No es solamente porque es un país súper desarrollado, no. Es la disciplina de la población. Porque el responsable del control de la pandemia es usted y somos nosotros. Somos los responsables y queremos dejarlo todo a las autoridades. Entonces yo creo que antes de nosotros abordar esos temas, tenemos que ver cómo va a recibir este gobierno en la pandemia. Si en el tiempo que nos queda, en los 32 días ya que quedan, pues pueden en conjunto minimizar esa pandemia y poder abrir el país, volver al estado normal, a la producción de nuestra economía. Porque ¿cómo podemos hacer cambios y transformaciones si no estamos produciendo? Si la maquinaria productiva está paralizada, si tenemos un volumen enorme de desempleo, si tenemos un sistema de salud bien golpeado por la pandemia. Entonces yo creo que tenemos que repensar y tener un poquito de paciencia y esperar de ver cómo es que va a entrar este nuevo gobierno. No es con una varita mágica. Y ya el presidente electo está actuando como presidente, no como candidato. Fíjense las medidas que están tomando y las designaciones de Héctor Albizu lo demuestra, que está actuando con la cabeza fría como debe actuar un mandatario. ¿Por qué? Porque ya él no está pensando en la victoria de su partido, sino lo mejor que para su país. Y creo que si sigue así puede dejar buenos resultados, independientemente de que salgan dentro de su partido gente con chembita y protestando y presión por allí. Los presidentes no están para coger presión. El presidente es el presidente. Entonces yo creo que tenemos que esperar y tener paciencia. Lo pronto ahora es enfrentar esta pandemia con responsabilidad. Y para eso es de todo. El responsable del control de la pandemia es usted, soy yo, es aquel. Si la queremos controlar, somos nosotros. Nosotros tenemos el control de la pandemia. Vamos a poner de nuestra parte y no vamos a presionar a las próximas autoridades. Vamos a ver qué sucede en este tiempo, en estos 32 días que restan para el 16 de agosto. Entonces ahí sabremos cómo se va a encaminar, porque si el país no puede generar a plenitud el motor de nuestra economía, que lo componen no solamente el sector estatal, sino todo el sector empresarial, y con el impacto que vamos a tener por la pandemia, porque ha afectado el turismo, las exportaciones, las importaciones, todos los renglones se están abriendo por parte. No hay forma. Incluso hay sectores económicos que no van a ver hasta un tramo de tiempo beneficios, que van a trabajar con déficits. Porque, por ejemplo, en el caso de algunos hoteles turísticos que han iniciado con un porcentaje tan bajo que no cubre los gastos. Entonces, si sabemos eso, estamos conscientes de eso, vamos a poner de nuestra parte. Y si queremos en realidad tener prontamente, quizás dentro de un año o dos, un desarrollo o un crecimiento económico como lo veníamos teniendo sostenido, pues vamos a poner de nuestra parte, porque lo principal es controlar esta pandemia. Tenemos un objetivo en común, número uno que nos afecta a todos, porque sin salud no se puede hacer nada. Otro asunto es, comitante a la pandemia, es la educación, que ha sufrido de manera exorbitante. Y aquí se habla muy bien de hacer virtual, pero nosotros los que vivimos el día a día sabemos que aquí no existen condiciones para que el estudiantado, principalmente del sector público, pueda recibir docencia de forma virtual. No la hay.
Y el Estado ahora mismo, en las condiciones que lo ha dejado esta pandemia, no cuenta, aún con el 4% que tiene asignado educación, los recursos líquidos en el momento para solventar eso. Entonces, señores, vamos a tener paciencia y pensemos más en el país. Y no es nuestra conveniencia personal, ni como partido. Vamos a poner un granito de arena, todo. Vamos a apoyar a este próximo gobierno, porque si lo hace mal, para luego sacarle el poder, el que sufre es el país. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos también tenemos un compromiso como la nación. Vamos a asumirlo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima entrega de Las Reporteras en Salud. Las Reporteras en Salud. Domi García Saleta. En Salud. Programa de temporada.